Bien, arrancamos con el tema y el tema se llama gradientes o series variables. Vamos a arrancar primero con una introducción al marco conceptual, lo que es el concepto, ¿cierto? Y luego vamos a entrar a analizar a través de ejercicios las diferentes posibilidades que tenemos nosotros para poder realizar el concepto de gradientes. Para este tipo de temas es importante que volvamos allá y revisemos un poquito la parte del despeje, todo lo que tiene que ver con la teoría del despeje, cómo se despejan las diferentes variables, ¿verdad? Cuando están compuestas por factores, cuando se despeja cuando hay un solo factor, etcétera, etcétera. Es importante que eso lo volvamos a mirar y lo volvamos a repasar porque si de pronto vamos a necesitar un poquito mucho de lo que es el despeje. También entrar a revisar un poquito lo que es el concepto de la interpolación lineal y cómo la puedo yo aplicar porque también de pronto la vamos a necesitar. Entremos entonces a verificar lo que es el concepto de los gradientes o series variables. En ese orden de ideas conceptualmente entiendo el concepto de lo que es un gradiente o una serie variable. Y dice que se denomina gradiente a una serie de flujo de caja, ingresos o desembolsos, o sea, ingresos o egresos, periódicos que poseen una ley de formación. Cuando hablamos de ley de formación estamos hablando de una modificación, ¿cierto? Que hace referencia a los flujos de caja y que pueden incrementar o disminuir en relación con el flujo de caja anterior, en una cantidad constante, en pesos o en porcentaje. Es importante este concepto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo yo dentro del concepto? Flujos de caja iguales, ¿verdad? Ingresos o desembolsos que son periódicos, mensuales, trimestrales, bimensuales. Ya sabemos a qué refiere el concepto de periódicos y que pueden aumentar o disminuir, se pueden incrementar o disminuir con relación al flujo inmediatamente anterior en cantidades constantes, ya sea en pesos o en cantidades porcentuales, ¿cierto? Para que esta serie de flujos se considere un gradiente, debe cumplir con las siguientes condiciones. Debe existir flujos de caja, ¿verdad?, que deben tener una ley de formación. Cuando hablamos de flujos de caja son desembolsos y cuando hablamos de ley de formación es el incremento que es susceptible de aplicar, ya sea, repito, en pesos o en porcentaje, ¿verdad? Ya luego ahorita a través de la gráfica vamos a aclarar ese concepto de la ley de formación. Entonces los flujos de caja deben estar y deben tener una ley de formación. Los flujos de caja deben ser periódicos. Cuando hablamos nosotros de que los flujos de caja son periódicos, estamos hablando de que las consignaciones o los egresos se deben presentar de manera mensualizada, bimensualizada, bimestralizada, trimestralizada, que los periodos sean idénticos, ¿cierto? Los flujos de caja deben tener un valor presente y deben tener un valor futuro equivalente, ¿cierto? Se debe poder calcular tanto el valor presente como el valor futuro equivalente y la cantidad de periodos debe ser igual a la cantidad de flujos de caja. O sea, el número de pagos debe ser o flujos de caja. Aquí no hablamos de pagos en anualidades, eso es cuando hablamos de pagos. Aquí no hablamos de pagos, sino hablamos de flujo de caja. Estos flujos de caja deben ser iguales a la cantidad de periodos para los cuales se pacta la obligación financiera. Si ustedes se dan cuenta, conceptualmente el gradiente tiene muchas similitudes con el concepto de lo que es la anualidad, ¿cierto? ¿Cuál es la gran diferencia entre el gradiente y la anualidad? Evidentemente el concepto de la ley de formación, o sea, ese incremento, ya sea en valor absoluto o en valor porcentaje que se genera de manera constante, ¿cierto? Esa sería una de las diferencias entre el concepto del gradiente y el concepto de lo que es la anualidad. Aquí aparece una aclaración sobre la tipología misma de los gradientes y hablamos nosotros de que cuando los flujos de caja crecen de manera fija periódica se presenta un gradiente lineal vencido. Vamos a suponer, para que ustedes entiendan qué es un gradiente lineal o aritmético, porque también recibe el nombre de gradiente aritmético. También lo conocen como gradiente aritmético, ¿cierto? Gradiente aritmético lineal creciente vencido. Entonces dice que cuando los flujos de caja crecen de manera fija periódica se presenta un gradiente lineal creciente vencido.
Vamos a suponer que yo en el primer mes desembolsé 100.000 pesos, ¿verdad? Y que mes tras mes este desembolso o este flujo de efectivo va a ir creciendo de manera sustancial 10.000 pesos cada periodo. Entonces, cuando eso sucede, ¿cierto? Estamos hablando de un gradiente lineal creciente. ¿Por qué? Porque va en aumento y vencido, porque evidentemente el desembolso se hace finalizando el periodo, ¿verdad? ¿Y por qué digo lineal? Porque crece en valores absolutos. En el primer mes o la primera anualidad será, o el primer desembolso serán de 100.000 pesos, el segundo será de 100.000 más el primer gradiente, o sea, más 10.000, ¿verdad? El tercer desembolso será entonces los 100.000 más el primer gradiente más el segundo gradiente, o sea, 110 más 10.000 y así en lo sucesivo. ¿Por qué es creciente? Ojo con este concepto. ¿Por qué es creciente y no decreciente? Porque se dice que va aumentando. Porque también se puede presentar la situación donde yo tengo un desembolso de 100.000, pero mes a mes voy dejando de consignar 10.000 pesos. O sea, en el segundo mes voy a consignar 100.000 menos 10.000, o sea, 90.000, y así en lo sucesivo. En ese orden estaríamos hablando de un gradiente lineal decreciente y vencido. ¿Por qué? Porque los pagos se realizan al final del periodo. Si los flujos de caja se pagan al final de cada periodo, ya sabemos que por eso se denomina vencido. Si los flujos de caja ocurrieran al comienzo de cada periodo, se está frente a un gradiente lineal creciente anticipado. Mismo ejemplo, 100.000 pesos y el incremento o se va incrementando de manera absoluta mes tras mes o depósito tras depósito, el incremento es de 10.000, pero los pagos no se van a realizar al final de cada periodo sino al inicio. Estamos hablando de un gradiente lineal creciente pero liquidado de manera anticipada. Ahora bien, si el primer flujo de pago se posterga en el tiempo, se presenta un gradiente lineal creciente diferido. Este tipo de gradientes sucede cuando yo tengo un enunciado donde me dice que se pacta una obligación financiera en el cual se debe cancelar a través de 12 cuotas que van creciendo 10.000 pesos periodo por periodo, pero el primer pago se realiza transcurridos 6 meses. Cuando eso sucede, evidentemente ustedes saben que es el concepto, aplica el concepto de diferido, y cuando usted sabe que mes tras mes o periodo tras periodo se va realizando un incremento, entonces estamos hablando de un gradiente que es lineal y es creciente. Si fuera una disminución sería un gradiente lineal, pero sería decreciente. Las combinaciones anteriores también se pueden presentar en gradientes lineales decrecientes. Ojo con esto. Cuando nosotros, y hago una salvedad para que ustedes tengan claramente definido el concepto, cuando nosotros hablamos de que los incrementos entre cada uno de los periodos están dados por valores absolutos, o sea, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, etc., estamos hablando de gradientes lineales o también conocidos como gradientes aritméticos, ¿cierto? Cuando esos incrementos se realizan de manera porcentual, ¿cierto? Entonces el crecimiento de ese gradiente se genera de manera exponencial. Entonces ya nosotros no hablamos de que hay un crecimiento constante o un crecimiento lineal, sino es un crecimiento exponencial. Entonces ahí ya no hablamos ni de crecientes aritméticos, ni de crecientes lineales, ni de gradientes aritméticos ni lineales, sino estamos hablando de gradientes geométricos, ¿cierto? Estamos hablando de gradientes geométricos para que lo tengamos presente. En ese orden de ideas vamos a empezar a trabajar con la primera tipología, ¿cierto? Que se llama gradiente aritmético o gradiente lineal. Usted ya claro que debe tener el concepto del gradiente. ¿Qué es ese gradiente? Es ese desembolso, es ese flujo de efectivo, ¿verdad? En el cual periódicamente va generando un proceso o un crecimiento, y que ese crecimiento se puede dar de manera absoluta cuando los valores son cerrados o de manera porcentual cuando el crecimiento se da en porcentaje. Cuando nos enfrentamos a crecimientos de manera absoluta hablamos de gradientes aritméticos o lineales, y cuando nos enfrentamos a esos crecimientos que se dan de manera exponencial hablamos de gradientes geométricos. Bien. Vamos entonces a mirar el primer concepto, y es el concepto del gradiente aritmético lineal.
Dice acá que es una serie de flujos de caja periódicos en la cual cada flujo es igual al anterior, incrementado o disminuido en una cantidad constante, ya sea en pesos, y se simboliza con la letra G mayúscula. En adelante, gradiente se va a simbolizar con la letra G mayúscula, ¿cierto? Y se le denomina variación constante o gradiente. Cuando la variación constante es positiva, o sea que va en aumento, se habla de un gradiente aritmético creciente o de un gradiente lineal creciente. Cuando la variación constante es negativa, se habla de un gradiente aritmético decreciente. ¿Listo? Y vamos a arrancar con la primera tipología, y la primera tipología es valor presente de un gradiente aritmético lineal. Y este valor presente es importante porque a través de la ecuación del valor presente casi que yo voy a calcular todas las demás variaciones, las demás variables. Puedo a través de esta ecuación y basándome en la teoría del despeje, debo y puedo yo calcular el periodo de tiempo, puedo calcular la tasa de interés, puedo calcular el monto o el valor del gradiente, ¿verdad? Lo único que no puedo calcular es el valor futuro. Para el valor futuro del gradiente sí tengo una ecuación diferencial. Vamos entonces, ojo con el concepto, ya sabemos el concepto, la base conceptual ya está fija. Recordemos, el gradiente aritmético o lineal es el flujo de caja periódicos, el cual cada flujo se debe incrementado o disminuido en una cantidad constante en pesos, ¿verdad? Y se simboliza con la letra G, ¿verdad? Ya sabemos que cuando la variación es constante positiva, o sea, va creciendo 100.000, 110, 120, 130, esto se genera, o estamos hablando de un gradiente aritmético creciente, y cuando la variación es constante negativa, es decir, va disminuyendo 100.000, 90.000, 80.000, 70.000, estamos hablando de un gradiente aritmético lineal decreciente. La primera ecuación o el primer momento se va a llamar valor presente de un gradiente aritmético lineal o creciente. Vamos a hablar de valor presente y vamos a hablar de valor futuro. Recuerden, a través de las ecuaciones de valor presente y valor futuro podré yo despejar las demás variables que aparecen dentro del problema. ¿Qué dice el ejercicio? El valor presente pues es básicamente un valor ubicado en un periodo determinado que resulta de sumar los valores presentes de una serie de flujos de caja que aumenta cada periodo en una cantidad constante denominada gradiente. En teoría, yo debería y podría calcular el valor presente acá en esta parte de la gráfica, ¿cierto? Si se dan cuenta, valor presente P sub t de un gradiente lineal o de un gradiente aritmético, ¿verdad? Acá es donde yo voy a calcular el valor presente, y pues la ecuación dice que este valor presente de este gradiente es igual al valor presente de las anualidades más el valor presente de los diferentes gradientes. Si se dan cuenta, mire cómo va funcionando el concepto del incremento. Acá tengo 0, acá tengo el primer desembolso o la primera anualidad, pueden ser los 100.000, ¿cierto? Para el ejemplo que veníamos manejando nosotros. Acá en el segundo periodo tengo la anualidad más ese valor constante denominado gradiente. Recuerden que gradiente se va a denominar de ahora en adelante con la letra G. Entonces acá en ese segundo periodo pues tendría yo evidentemente el desembolso, o sea, ese desembolso más el concepto del gradiente. Acá voy a tener nuevamente el desembolso más el concepto del segundo gradiente, ¿cierto? Y así en lo sucesivo hasta lograr consolidar el número de periodos para el cual se pactó la obligación financiera. Existe una ecuación. Profe, tengo una pregunta, qué pena. Te escucho. Profe, cuando son muchísimos desembolsos, ahí uno cómo hace. La misma operación que como cuando manejábamos interés compuesto, ¿se acuerdan? Cuando vimos interés compuesto que yo les decía, si son 60 pagos, pues usted no va a hacer 60 rayitas, evidente no, ¿cierto? Tú dices 1, 2, 3, dos trazos acá de manera perpendicular, 1, 2, 3, 55, 56, 57, 58, 59, 60. De esa manera usted puede sintetizar la ecuación, ¿verdad? No pretendo yo que se gasten un blog entero cuando son muchísimos los desembolsos que se deben graficar. Y para la suma, profe, ¿cómo se reduciría la suma? Tranquila, ya vamos a mirar la ecuación, que la ecuación se constituye o se consolida precisamente para poder responderle a usted, evidentemente, cuando estamos graficando la suma,
No, profe. Cuando estamos No, graficando profe. cuando estamos graficando la Sí, suma, colocas A más, abres paréntesis, N, número de gradientes. N, acá dice N menos 2, N menos 1. Simplemente si son 60 pagos, entonces tú colocas A más N, cierras paréntesis, gradiente. Yo entiendo que es la anualidad más el número determinado de los diferentes gradientes y que se consolidan en la operación. Si es para la gráfica, ¿cierto? Y ya para poder sintetizar la operación, pues aparece la ecuación, ¿cierto? Entonces ya esta es la ecuación que me va a permitir a mí determinar con claridad cuáles van a ser, o sintetizar más bien, sintetizar esa cantidad de gradientes para no tener que sumarlos uno a uno, que es que creo que es tu preocupación. La ecuación dice lo siguiente, dice, esta será la ecuación que yo voy a utilizar para poder calcular ese gradiente, ¿cierto? Entonces, valor presente del gradiente es igual a la anualidad, abro paréntesis, 1 menos 1 más la tasa de interés, ¿cierto? Tasa de interés vencida, elevado a la menos n sobre la tasa de interés de la operación. Ojo acá, más, ojo porque acá ya hay otra operación, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿qué me está queriendo decir? Que yo deberé solucionar esta operación primero, luego realizar la multiplicación que se me propone acá, y una vez que tenga ese resultado, sí deberé realizar la suma que se me propone acá, ¿verdad? Ojo porque acá tenemos dos factores, dos variables, perdónenme, no dos factores, sino dos variables. Tengo una primera variable, acá tengo un más, ¿cierto? Y recuerden que en ley de despeje, o en el momento que usted está despejando, hablamos de valores y de variables y factores, ¿verdad? Y que las variables las encuentro separadas por signos positivos y negativos, sumas y restas, mientras que los factores, pues son aquellos que aparecen dentro de cada una de las diferentes variables que son susceptibles a ser despejadas. Recuerden también que en ley de despeje lo único que puedo despejar son las letras y las despejo hasta que las encuentre solitarias, hasta que queden solas. Bien. En ese orden de ideas, la ecuación entonces tiene dos componentes o dos variables. La primera parte que refiere al cálculo de ese valor presente, de esa anualidad, ¿cierto? Luego acá viene más el gradiente sobre la tasa de interés, ¿cierto? Todo esto multiplicado por, si se dan cuenta, es exactamente este mismo factor interno, ¿cierto? Es exactamente el mismo factor interno. Todo esto menos n número de periodos por el factor del valor futuro del interés compuesto, 1 más la tasa de interés elevado a la n. Esta será la ecuación que usted debe utilizar para poder calcular el valor presente de un gradiente. Ya sabemos, valor presente de la serie o del gradiente A, el valor de la anualidad o base o desembolso, ¿cierto? La tasa de interés de la operación, el número de flujos de caja o número de periodos, y G, ya sabemos que es la variación constante o gradiente. Ojo acá porque aquí aparece algo interesante, y es que en esto de los gradientes a usted también le pueden estar pidiendo que calcule los montos o los valores para determinada cuota, ¿verdad? Como acá no sabemos, como en las anualidades teníamos nosotros claridad de que los flujos de caja eran exactamente igual al número de periodos, ¿verdad? Y que esos flujos de caja eran constantes. Entonces yo sabía que si iba a depositar 300.000 durante 30 meses, pues que el pago 26 iba a ser de 300.000, porque pues de eso se trataba el concepto de la anualidad. Aquí no pasa lo mismo. O sea, recuerden que aquí vamos haciendo incrementos, entonces yo no tendría certeza de cuál va a ser el monto de determinada cuota. Entonces cuando eso sucede y yo quiero saber o quiero calcular el valor de cualquier flujo de caja, de cualquier cuota, de cualquier renta, ¿verdad? Entonces yo debería utilizar esta ecuación para poder calcular el flujo de caja, ¿cierto? Cuota número n es igual a el valor de la anualidad más, abro paréntesis, n, la cuota que quiero, cuando este n refiere a la cuota que yo quiero calcular, ¿no? N es la cuota que yo quiero calcular, n menos 1, ¿verdad? Todo esto por el gradiente o por la variación constante. Ya sabemos, cuota n, o sea, valor de la cuota de la serie del gradiente, la anualidad, el número de flujo de caja que se está analizando o que se está calculando, y la variación constante
o el denominado gradiente. Entonces ya tenemos acá la gráfica en ese orden de ideas. Este es un gradiente creciente, ojo con eso. Usted puede perfectamente, o dependiendo de la operación, si son ingresos o egresos, lo puede construir acá como aparece acá, o lo puede construir acá, ¿verdad? ¿Cómo sé que es creciente? Porque el primer pago evidentemente va a ser mucho más pequeño que el último pago. Cuando el gradiente es decreciente, funciona a la inversa. Quiere decir que este pago sería mucho más significativo que el siguiente, y que el siguiente, y que el siguiente, y que el siguiente, ¿verdad? Y lo mismo acá, dependiendo, repito, la estructura de la gráfica depende si eso es un ingreso o si eso es un egreso. Ya saben ustedes, ingreso y egreso se representan con flechas hacia arriba o hacia abajo según sea el caso. Y esta evidentemente es la ecuación. Esta ecuación nos va a servir aplicando ley de despeje para calcular casi que todas las variables que componen el concepto de los gradientes, incluyendo valor presente, incluyendo el valor de la anualidad, incluyendo el periodo de tiempo y la tasa de interés. Y cuando nosotros necesitemos calcular una cuota determinada, pues vamos a aplicar a esta ecuación. Es importante que tengan claramente definidas las ecuaciones. Ahora vamos a los ejercicios a ver cómo nos va. Dice acá, vamos a entrar a realizar ejercicios, vamos a tratar de determinar qué me están pidiendo en cada uno de los ejercicios y cómo es que voy a operativizar las diferentes ecuaciones para que ustedes puedan entender el concepto del gradiente y cómo se va a aplicar. El primer ejercicio dice, el valor de un torno se cancela en 18 cuotas mensuales que aumentan cada mes 30.000 pesos. El valor de la primera cuota es de 220.000. Si la tasa de interés es del 3,5% mensual, hallar el valor del torno. Ya saben ustedes que cuando me están diciendo hallar el valor del torno, hallar el valor de contado o hallar el valor presente, refiere a cuánto me cuesta ese torno acá. Ustedes ya saben que este valor presente, este que yo calculo acá, es equivalente a todos los flujos de efectivo que se van a realizar durante la operación financiera, ¿cierto? Es equivalente. Entonces yo realizo estos flujos acá con estos incrementos y este valor presente que voy a calcular acá evidentemente debe ser equivalente a esos flujos que se van a realizar durante el periodo para el cual se pacta la obligación financiera. Identifico las variables, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? Se cancela a través de 18 cuotas mensuales, o sea, ya entiendo que se va a otorgar a crédito. Me están diciendo que estas cuotas van a aumentar de manera constante y periódica por 30.000 pesos, ¿verdad? Ya ahí en ese momento entendí que se consolidó un gradiente que no es una anualidad, sino que es un gradiente. También me está diciendo que la primera cuota o la primera anualidad o el primer desembolso es de 220.000 y me está diciendo que la tasa de interés es del 3,5% mensual, ¿verdad? Bien. Voy a realizar la gráfica. Entonces recuerden que para que yo pueda realizar o para que yo pueda trabajar con matemática financiera deberé tener 4 mínimo, en este caso con gradientes deberé tener 5 mínimo, ¿verdad? Y de esas 5 variables deberé conocer 4. ¿Cuáles son las variables que se me presentan acá? Entonces estoy hablando del valor presente, estoy hablando de la tasa de interés, estoy hablando del periodo de tiempo, estoy hablando de la anualidad y en ese orden de ideas acá estaría hablando del incremento o de la variación que se realiza periodo tras periodo, que se denomina gradiente. Para el caso de los gradientes debo yo conocer de las 5 mínimo 4. Cuando hablamos de anualidades o cualquier otra operación, de las 4 mínimo 3 variables. ¿Cuáles son las conocidas? Pues tengo la tasa de interés, tengo el periodo de tiempo que son 18 meses, tengo el monto, el valor de la anualidad y tengo la variación que se llama gradiente que es de 30.000 pesos. ¿Cuál es la duda? La duda es el valor presente, la incógnita, no lo conozco, ¿cierto? Entonces, ¿de qué monto es pero miren cómo se comporta la anualidad. Recuerden que cuando jugábamos con anualidades nosotros trazábamos la línea de lado a lado y decíamos que nosotros cancelábamos en cada uno de esos periodos 220.000, que era el concepto de la anualidad. Acá no lo hago de esta manera porque yo entiendo que esto corresponde es única y exclusivamente a este primer desembolso. Estos 220.000 corresponden al primer desembolso y que cada uno de estos desembolsos va a ir aumentando de manera gradual
¿cierto? En un valor de ¿cuánto? De 30.000 pesos. Esa es la esencia del gradiente. De esa manera usted puede entender el gradiente, ¿cierto? El primer desembolso, repito, acá, en este momento 220.000. Pero en la medida en que yo voy consolidando los diferentes desembolsos, yo voy entendiendo que este segundo desembolso pues será igual a 220.000 más 30, o sea, 250.000 voy a tener acá en el segundo periodo. En el tercero pues va a ser 250.000 más 30, estamos hablando de 280 y así en lo sucesivo. Una vez que ya realicé y construí la gráfica, ojo acá, ¿cierto? El valor del torno se cancela con 18 cuotas, ¿verdad? Como las voy a cancelar, significa que sale de mi bolsillo. ¿Quiere decir eso que eso es un ingreso o un egreso? Evidentemente eso es un egreso, ¿cierto? Entonces es flecha hacia abajo porque es la manera mnemotécnica que yo tengo de representar mis egresos. Bien, una vez que ya construí la gráfica, voy a proceder a reemplazar de manera directa sobre mi ecuación, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuál es la ecuación. La ecuación me dice a mí que el valor presente se calcula a través de la anualidad, abro paréntesis, multiplicado por 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado a la n sobre la tasa de interés. Todo esto, ¿cierto? Más el gradiente o la variación sobre la tasa de interés multiplicado por 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado al periodo de tiempo para el cual se pacta la obligación, menos sobre la tasa de interés menos el periodo de tiempo para el cual se pacta la obligación, todo sobre 1 más la tasa de interés elevado al periodo de tiempo. Importante que tengan en cuenta que en esta ecuación la primera parte está elevado al menos 18, lo mismo acá a menos 18, porque si no lo elevo de manera negativa, cuando voy a operativizar la ecuación, pues me va a dar negativo el resultado. Reemplazando, ¿cierto? Sobre la ecuación, ya es una ecuación que está formada, simplemente tendría yo que reemplazar sobre el ejercicio, pues valor presente 220 igual a 220.000, que es el monto de la anualidad, 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es el 3,5%, elevado a los 18 periodos sobre el 0.035, o sea, la tasa de interés, más los 30.000 pesos, que son la variación o el gradiente sobre la tasa de interés, 0.035, todo esto multiplicado por 1 menos, abro paréntesis, la tasa de interés, 1 más la tasa de interés 0.35 elevado a la menos 18 sobre la tasa de interés, ¿verdad? Menos 18, que es el periodo de tiempo, sobre la 1 más la tasa de interés elevado al 18, ¿cierto? Repito, insistente en cuanto a que entiendan que acá hay dos variables, ¿verdad? Entonces yo debería realizar primero esta operación, realizar luego la multiplicación y después tendré que realizar la suma de manera respectiva. Cuando logro yo operativizar la totalidad de la ecuación, entonces ya tengo el resultado y el resultado es valor presente del torno es de 5.901.028 pesos con 16 centavos. Ahora me dice que para este ejercicio calcule el valor de la cuota número 12, ¿verdad? Recuerden que aquí no es tan fácil como en las anualidades porque los flujos de caja no van a permanecer constantes porque hay una variación denominada gradiente. Entonces recuerden que aquí arriba decíamos ahí para poder calcular la cuota deseada vamos a utilizar esta ecuación, ¿verdad? Donde cuota n pues es la cuota que yo quiero calcular igual a la anualidad más la cuota que estoy calculando menos 1 multiplicado por la variación. En ese orden de ideas, ¿cuál es la cuota que me están pidiendo que calcule? La cuota número 12, ¿verdad? Entonces reemplazo sobre la ecuación, entonces me está diciendo cuál cuota es la que quiero calcular, dense cuenta ustedes acá, es la cuota número 12. Esa cuota es igual a el valor de la anualidad, que serían 220.000, más la cuota que quiero trabajar, 12 menos 1, multiplicado todo esto por la variación o por el gradiente. Entonces en ese orden de ideas la cuota número 12 sería igual a 550.000. Si se dieron cuenta, el valor del primer desembolso fue de 220.000, pero el desembolso de la cuota número 12 o el desembolso número 12 fue o es de 550.000. Bien.
Bien, en ese orden de ideas vamos a mirar una serie de ejercicios de pronto un poco más complejos o por lo menos que me permitan determinar a mí cómo es que yo debo trabajar con el asunto de eh, los despejes. Aquí me preocupa mucho la teoría del despeje, pero yo sé que ustedes son muy buenos en eso, entonces no vamos a tener ningún inconveniente en cuanto a eso. Vamos a ir avanzando con ejercicios a ver qué pasa. Dice acá, una deuda de 60 millones se va a financiar con 36 cuotas que aumentan en 30.000 pesos cada mes. Si la tasa de interés es del 2.8% mensual, determine el valor de la primera cuota y el valor de la cuota número 24. Aquí el asunto ya cambia un poquito, ¿cierto? Porque ya aquí no estoy hablando de calcular un valor presente. Entonces todos dirán, hey, profe, pero esperen, la ecuación que usted nos está dando es una ecuación que corresponde al valor presente. ¿Cómo pretende que yo determine el monto o el valor de la anualidad si no tengo una ecuación dada para eso? En teoría, ustedes con esa ecuación que les estoy socializando del valor presente, ¿cierto? En teoría, ustedes pueden perfectamente realizar despejes y pueden perfectamente calcular el monto o el valor de la anualidad. Vamos a darnos cuenta cómo. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Una deuda de 60 millones, cuando se adquiere la deuda hoy, un valor presente, como lo estamos viendo en la gráfica, se va a financiar con 36 cuotas mensuales. N, periodo de tiempo, es igual a 36. Estas van a ir aumentando de manera periódica en 30.000 pesos. El gradiente es igual a 30.000 pesos o van a ir aumentando 30.000 pesos cada mes, ¿verdad? La tasa de interés de la operación, la tasa de interés es del 2.8% mensual. Determine el valor de la primera cuota. Vean que acá no conozco el valor de la anualidad. Y determine el valor de la cuota número 24, que es esta la cuota que se me está pidiendo, ¿verdad? Bien, ojo con esto. Ya sabemos que para poder trabajar con gradiente necesitamos de las 5 variables que se enuncian en la ecuación, necesitamos por lo menos conocer 4. ¿Qué conozco? Conozco el valor presente 1, conozco la tasa de interés 2, conozco el periodo de tiempo 3, conozco la variación o el gradiente 4 y la quinta será la anualidad. No conozco el valor de la anualidad. Cuando me está pidiendo el ejercicio que calcule el valor de la primera cuota, me está pidiendo que calcule el valor del primer desembolso, ¿cierto? Y aparte, una vez calculado el valor del primer desembolso, me está pidiendo que calcule evidentemente el valor de la cuota número 24. Ubicamos la ecuación, ya sabemos que vamos a trabajar con la ecuación del valor presente y empezamos simplemente a despejar, ¿cierto? Valor presente es igual a la anualidad, pero ¿qué pasa acá? Yo conozco el valor presente, más no conozco la anualidad, ¿verdad? Entonces, valor presente es igual a 60 millones, es igual a la anualidad, que no la conozco, ¿verdad? La anualidad la debo multiplicar, ¿por qué? Por 1 más, perdón, 1, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, ¿cierto? Que es del 2.8, o sea, del 0.028, elevado a la menos el periodo de tiempo, o sea, a la menos 36. Todo esto sobre la tasa de interés 0.028. Más, ojo con este más, porque eso significa que tengo aquí dos operaciones diferentes. Acá tengo una variable y dos variables. Recuerden ustedes allá cuando veían despeje, la teoría del despeje. En teoría del despeje hablamos de variables y factores. Recuerden ustedes que las variables se separaban por signos positivos o negativos. Entonces acá tengo una variable y acá tengo dos variables. ¿Por qué esta no? Porque esta está dentro de un corchete. Se toma como una única variable, ¿cierto? Que en realidad es esta completica, es esta la variable completica. ¿Por qué? Porque acá estoy ejecutando es un proceso de multiplicación, no hay ni suma ni división, perdón, ni suma ni resta. Y esta resta, a pesar de que resta, está dentro de un corchete, entonces la tomo como una única variable. Bien, entonces sigo con el reemplazo más el gradiente, o sea la variación, que son los 30.000 pesos sobre la tasa de interés del 0.28, todo esto multiplicado por, ¿cierto? Este factor. 1 menos, ahora paréntesis, 1 más la tasa de interés 0.28 elevado a la menos 36 sobre la tasa de interés menos el periodo de tiempo N36 y el factor de valor futuro para interés compuesto, o sea 1 más el 0.028 elevado a la 36. Una vez que yo desarrollé, ¿cierto?, estos componentes, llego a esta operación, pero mire los valores que yo tengo acá. 60 millones, que es el valor presente, ¿cierto? 60 millones es igual,
sea, esta parte sigue idéntica, ¿verdad? Es igual a 22.4986 de A, de la anualidad. Esta anualidad acá está multiplicando. Esta anualidad puede ir aquí al inicio, después del igual. O sea, podría perfectamente decir 60 millones es igual a anualidad multiplicada por 22.4986, o puede ir como está acá, ¿cierto? Es igual a 22.4986 multiplicado por A, o 22.4986 de anualidad. ¿De dónde salió ese resultado? Miren, ese resultado sale de operativizar esta parte de la ecuación. Si se dan cuenta, acá tengo la anualidad. La anualidad todavía no la he despejado, no la conozco, debo despejarla y está acá, ¿verdad? Y al operativizar esta parte de la ecuación, entonces yo entiendo que es este resultado. Más, ¿verdad? ¿Y este valor de dónde proviene? Este 9.832.69312. ¿De dónde viene este valor? Este valor, estos 9 millones, ¿cierto? Estos 9 millones, perdón, acá, estos 9 millones provienen de esta parte de la ecuación. Si se dan cuenta, las separé dependiendo del número de variables, ¿cierto? Entonces, tengo acá una primera variable y acá tengo una segunda variable que para efectos de despeje pues se deben enumerar de esa manera, ¿cierto? Recuerden que uno despeja dependiendo del número de variables que tenga la igualdad. Bien, entonces ya entendí de dónde vienen los dos valores y una vez que ya tengo esta línea de operación procedo a despejar la ecuación, ¿cierto? Procedo a despejar la ecuación. Recuerden que cuando hablamos de despeje, lo que despejamos son las letras, los números no se despejan, ¿cierto? Y lo que busco es dejar la letrica sola, entonces debo, o bien paso todo lo que acompaña a la letra para el otro lado, o bien paso la letra para el otro lado, ¿cierto? Entonces voy a despejar la anualidad, entonces digo que sale la A de esta operación, recuerden que acá está multiplicando la anualidad, ¿cierto? Es igual, ojo con esto, anualidad es igual a que este valor que está aquí sumando pasa a restar, lo que quiere decir que estos 60 millones se van a ver afectados por menos 9.832.000, ¿cierto? Y es el resultado que tengo yo acá. Si usted toma estos 60 millones, en el momento en que yo despejé la anualidad, todo lo que está en el lado de la igualdad donde yo ejecuto el despeje, pues se va a convertir a signo contrario o se va a movilizar con signo contrario. En ese orden de ideas acá, la anualidad estaba multiplicando, si se dan cuenta, pasa a dividir. Y este valor que en este momento estaba sumando, pues se queda constante, pero pasa a ejecutar la actividad o la operación contraria, o sea, pasa a restar. ¿Cómo quedaría si nosotros hubiéramos insertado un paso más, un paso adicional? Hubiese quedado de la siguiente manera: anualidad es igual a 60 millones menos 9.832.000, todo eso sobre 22.4986, ¿cierto? Ya luego llegaríamos a este paso donde 60 menos 9 millones pues me da igual a anualidad igual a 50.167.306 dividido en 22.4986. Todo esto simplemente por la ley del despeje. Al realizar o al operativizar esta parte de la operación de la ecuación, encuentro yo o tengo que al realizar la división, la anualidad es igual a 2.229.769 pesos. Y ese será el monto o el valor de la anualidad. ¿Listo? Ahora me pide que determine el monto o el valor de la cuota 24. ¿Por qué yo antes no había determinado el monto o el valor de la cuota 24? Porque la ecuación me pide que traiga la anualidad a colación. Y recuerden que yo no había calculado la primera anualidad o el primer desembolso. Por eso me vi en la penosa obligación de primero calcular la anualidad. Reemplazamos de manera directa sobre la ecuación, ¿cierto? Y entiendo que la cuota 24 es igual a la anualidad, o sea, los 2.229.000 más la cuota que yo estoy trabajando, 24 menos 1, por la variación.
por 30.000 pesos, que es la variación o el gradiente que se presenta en el ejercicio, lo que quiere decir que la cuota 24 es igual a 2.919.763. Hasta aquí. Vamos a jugar con otro ejercicio, a ver qué me dice el ejercicio. En la medida en que yo vaya pasando por ejercicios, se van a ir dando cuenta que vamos nosotros a ubicarnos en diferentes situaciones. En el anterior me estaba pidiendo que calculara una anualidad. En el primer ejercicio me estaba acá pidiendo que calcule un valor presente. Ahora me estaba pidiendo que calculara una anualidad. Vamos a ver este ejercicio que nos plantea. ¿Dónde está la incógnita? Dice el ejercicio: ¿con cuántos pagos mensuales que aumentan en 20.000 pesos cada mes se cancela el valor de una obligación de 80 millones de pesos si el interés de la operación es del 2,8% mensual y la primera cuota es de 3.200.000 pesos? Adicional a eso me está pidiendo que cuál será el pago o el valor de la cuota número 20, ¿cierto? Una claridad, bueno, vamos a entrar a analizar qué me pide el ejercicio. Acá ya me está pidiendo el periodo de tiempo, ¿cierto? Acá me está diciendo que la incógnita es el periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Qué tengo yo? Entonces me dice, ¿con cuántos pagos mensuales? O sea, n es igual a incógnita, no lo conozco, si se dan cuenta acá, n es la incógnita, no sé. Además me está diciendo que son pagos, quiere decir que son desembolsos, ¿verdad? Son egresos, por eso la flecha está hacia abajo. Si fueran ingresos, la flecha estaría invertida, ¿cierto? Y me dice que aumentan en 20.000 pesos cada mes, o sea, el gradiente, como lo tengo acá graficado, es de 20.000 pesos cada mes, ¿verdad? Y me dice que el valor presente de la operación son 80 millones de pesos. Tengo acá el valor presente de la operación sin ningún inconveniente. También me está diciendo que la tasa de interés es del 2,8% mensual. Hay una salvedad que usted debe hacer acá. Hey, si se le presenta o se le consolida acá una anualidad general a usted, pues usted deberá resolver la anualidad general. Ya saben ustedes que el concepto de la anualidad general es aquella donde la tasa de interés es diferente al periodo de pago, ¿verdad? Entonces, si en el ejercicio, aparte de ser gradiente, se le presenta a usted una anualidad general, pues usted lo primero que deberá hacer es consolidar la anualidad general a través del concepto de la equivalencia entre tasas de interés. Si la tasa de interés es nominal, entonces usted a través de la ecuación de la tasa de interés periódica, pues usted va a consolidar esa tasa de interés periódica, o sea, deja esa tasa de interés nominal a un lado y la constituye en periódica. Recuerden que la anualidad periódica la tasa de interés periódica tiene la dualidad de ser tasa de interés efectiva y tasa de interés nominal. Entonces, ojo, porque la parte del interés todavía sigue manejándose y usted debe estar muy atento a cómo hacer para convertir esa tasa de interés si es necesario. ¿Listo? Mensual, y dice que la primera cuota, o sea, el primer desembolso, la primera anualidad es de 3.200.000 pesos. Me está pidiendo el número de periodos y también me está pidiendo el valor de la cuota 20. Bien, así quedaría la gráfica, ¿verdad? Valor presente 80 millones, el primer desembolso 3.200.000, la tasa de interés evidentemente el 2,8%, n cantidad de meses, no conozco, aquí ya sé que este es el n-1 significa el penúltimo pago, ¿verdad? Y el gradiente ya sabemos que es igual a 20.000 pesos. La misma ecuación, si se dan cuenta, la ecuación no ha variado en lo absoluto, es exactamente la misma ecuación. Valor presente igual a la anualidad, ¿cierto? 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado al periodo de tiempo sobre la tasa de interés más el gradiente sobre la tasa de interés, 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado al periodo de tiempo, ¿verdad? Sobre la tasa de interés menos el periodo de tiempo sobre 1 más la tasa de interés elevado al periodo de tiempo. Aquí vamos nosotros a jugar, para poder desarrollar este ejercicio, vamos a jugar con algo que se llama la interpolación lineal. Ustedes ya vieron interpolación lineal, ustedes por allá calculando tasas de intereses para anualidades, aprendieron a jugar con la interpolación lineal. Se les dio una ecuación para que ustedes pudieran jugar con la interpolación lineal. Y recordamos el principio básico de la interpolación lineal. Recuerden, hijos, que cuando estábamos hablando de interpolación, estábamos hablando de que nosotros calculábamos el interés a través de interpolación
interpolación y dábamos de manera arbitraria unas tasas de interés que le permitía a usted buscar siempre tanto un valor positivo o un valor negativo que estuviera muy cerca a X o al cero. Recuerden que allá yo les decía X es igual a 0 y lo que busco es un valor positivo o un valor negativo, o un resultado positivo o un resultado negativo. En ese orden de ideas, mi 0 para la operación va a ser el valor presente, ¿cierto? Y vamos a reemplazar sobre la ecuación y luego vamos a aplicar la interpolación lineal para verificar cómo queda la ecuación. Y arrancamos. Entonces, el valor presente, que es igual a 80 millones de pesos, ¿cierto? ¿Verdad? Será igual a la anualidad, 3.200.000, todo esto multiplicado por 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés de la operación, sabemos que es el 2.8 elevado a la menos n. Pero como yo no conozco el valor de n, ¿verdad? Yo no conozco el valor de n, entonces yo simplemente lo dejo ahí, elevado a la menos n, y sigo reemplazando sobre la ecuación. 0. Sobre 0.28, todo esto más 20.000 pesos, que es la graduación, que es el gradiente, ¿verdad? Elevado todo sobre la tasa de interés, que es el 0.028 o el 2.8% mensual. Todo esto multiplicado por 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés. Nuevamente acá la ecuación me exige que eleve o que potencie el periodo de tiempo, pero como no lo conozco, simplemente lo dejo ahí quietico, ¿verdad? Dividido en la tasa de interés 0.028 menos n, que es el periodo de tiempo, sobre 1 más la tasa de interés de la operación elevado al periodo de tiempo, que no es o no lo conozco, es desconocido. Como dijimos que para poder calcular acá en gradientes el periodo de tiempo y la tasa de interés vamos a jugar con interpolación lineal, entonces yo voy a asignar unos periodos de manera arbitraria para ver cuáles son los resultados de esos periodos. Recuerden que cuando yo digo asignar de manera arbitraria, lo que quiere decir es que yo digo, bueno, aquí vamos a colocar 50 meses, aquí vamos a colocar 30 meses. A eso refiero yo con asignar periodos de manera arbitraria. ¿Y qué busco yo? Recuerden que acá lo que estoy buscando es tanto un valor positivo como un valor negativo que esté por encima de este valor, de 0. En ese orden de ideas, X o 0 va a ser reemplazado por 80. Entonces yo necesito un valor que esté de manera positiva por encima y de manera negativa por debajo, ¿verdad? Entonces reemplazando, entonces el ejercicio propone que nosotros para n lo reemplacemos con 35, ¿cierto? Son 35 meses, sí, con 35 meses. En ese orden de ideas, yo tomaría otra vez la línea de la operación, pero ya voy a reemplazar este menos n por 35 para poder resolver la ecuación. Lo mismo acá, por 35 menos 35, evidentemente, acá por 35 y acá por 35. Y de esta manera yo podría operativizar la ecuación. Pero ojo, porque mire que la tomo es desde acá, ¿no? La tomo desde acá. Entonces, realizando esa operación, entendí, reemplazándolo por 35, que toda esta operación desde acá hasta acá, operativizada de esta manera, me da un valor de 77.107.481, ¿verdad? Por lo tanto, yo entendí que al establecer la diferencia entre los 80 millones y los 77 millones voy a tener un valor positivo, ¿cierto? Voy a tener un valor positivo. Hasta aquí vamos bien. Ahora, como yo ya entendí que también necesito tener un valor negativo, ¿verdad? Entonces yo voy a asignar de manera arbitraria otro periodo de tiempo. Aquí asigné 35 millones, ahora voy a decir, hey, con 35 obtuve un valor positivo de 2 millones. Ahora vamos a jugar con 39 a ver qué pasa, si me da un valor negativo o me sigue dando positivo. Recuerden que la regla es que tienen que tener un valor positivo y que tienen que tener un valor negativo, tanto un valor positivo como un valor negativo. Bien, una vez que yo ya hice el reemplazo, dijimos que íbamos a reemplazar por 39, ¿cierto? Entonces, una vez que ya tengo acá, pues simplemente voy a reemplazar toda la ecuación, ¿cierto?
toda la ecuación la voy a reemplazar, pero esta vez no por 35 sino por 39. Entonces acá tendré menos 39, acá menos 39, lo mismo acá 39 y acá 39. Una vez que realicé ese reemplazo, entonces operativamente tengo este resultado. Me dio a mí 82.690.145, ¿verdad? Al terminar la ecuación, la igualdad, entonces yo digo que 80 millones es igual a 82 millones, realizo la sustracción, ¿cierto? 80 millones menos 82 millones me da como resultado un valor diferencial de menos 2.690.000. Entonces ya tendría o ya cumplí con el requerimiento de estructurar un valor diferencial de manera negativa. Ya tengo el valor positivo y tengo el valor negativo, tanto el valor positivo como el valor negativo. Listo. Una vez que ya tengo eso, entonces ya tomo los valores, los identifico acá en mi matriz. Usted sabe que R1, cuando estábamos hablando de interpolación en tasas de interés, hablábamos de que R1 era la tasa de interés 1 y de que X1 era el resultado de operativizar esa tasa de interés 1 y que R2 era la tasa de interés 2 y que X2 era el resultado de la operatividad de esa tasa de interés 2. Aquí, como no estamos hablando de tasas de interés sino de periodos de tiempo, pues R1 será el periodo de tiempo, si se dan cuenta acá, N, el periodo de tiempo 1 y X1 será el resultado de ese periodo de tiempo, que en ese orden de ideas fue un resultado positivo, ¿verdad? Y que R2 pues será el periodo de tiempo 2 y X2 pues será el resultado de la operatividad de ese periodo de tiempo 2. Esta es simplemente la tabla de identificación de variables, porque la ecuación es esta. Recuerden que esta es la ecuación, ¿cierto? Esta es la ecuación que me va a permitir a mí jugar con el concepto de la interpolación lineal. Dice que R1 más R2 menos R1 sobre X2 menos X1 por X. X ya sabemos todos que X es igual a 0, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, identifiqué a el 0 y el 0 es igual a X. X es igual a 0 menos X1. Entonces esta será la ecuación que yo deberé utilizar para el concepto de la interpolación lineal. Una vez que esa ecuación está claramente definida, simplemente y basado en estos valores, pues yo voy a proceder a reemplazar sobre la ecuación. Bien, voy a reemplazar, entonces esta es la ecuación, ¿cierto? Y vamos a empezar a reemplazar sobre la ecuación. Entonces R1, entonces fue el primer periodo de tiempo, 35 más R2 menos R1, el segundo periodo de tiempo menos el primer periodo de tiempo, 39 meses menos 35, X2, que es el resultado, el primer resultado, ¿cierto? Menos 6 millones, no, menos 2.690.145. X2 es la operatividad del segundo, del segundo periodo de tiempo. Recuerden que ese resultado me dio negativo. Menos, dice la ecuación, menos el primer resultado, que es positivo, 2.892.518. Todo esto multiplicado por X. X ya sé que es igual a 0. Menos X1 menos, ¿cierto? X1, que es el resultado positivo de la operación, 2.892.518. Una vez que yo ya logré operativizar todo esto, ¿cierto? Una vez que yo ya logré operativizar todo esto, realizar la operación, tengo como resultado 37.03 meses. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta del ejercicio que me decía ¿con cuántos pagos mensuales se aumenta aumentados en 20.000 podré cancelar, ¿cierto? Entonces yo ya entendí que en 37.03 meses yo podría perfectamente subsanar la obligación. ¿Qué tengo yo acá? ¿Qué se consolida acá en 37.03? Se está consolidando una anualidad impropia, ¿cierto? Pero acá voy a tener un problema, y es que acá voy a tener que jugar con el concepto de los aumentos, ¿cierto? Entonces eso no me va a permitir resolver la anualidad impropia como la resolvíamos con anterioridad. Entonces ya luego les voy a ir explicando cuando en gradiente se consolida una anualidad impropia, cómo la vamos a ir solucionando. Por ahora, tengan en cuenta que cuando vamos haciendo los aumentos o cuando entra en acción el gradiente, pues no me va a permitir a mí ajustar o realizar el ajuste como ya ustedes lo sabían hacer cuando trabajábamos con anualidades impropias.
Bien, una vez que ya entendí esto, entonces me está pidiendo a mí que calcule el monto de la cuota número 20. Entonces, el valor de la cuota número 20 es igual a la anualidad, ¿verdad? 3.200.000 más la cuota que estoy trabajando, 20 menos 1 por la variación. Entonces, el valor de la cuota número 20 es de 3.580.000 pesos. 3.580.000. Vamos. Bien, el siguiente ejercicio que me dice a mí, vamos a jugar con el siguiente ejercicio. Vamos a ir identificando el siguiente ejercicio y en la medida en que vayamos evacuando ejercicios, pues vamos a ir probando y vamos a ir analizando. Bien. Entonces, está 37.3 y 3.500.000. Acá el ejercicio dice lo siguiente. Dice, ¿en qué valor debe aumentarse? Entonces ya acá estamos hablando de que la incógnita es el gradiente, ¿cierto? ¿En qué valor debe aumentarse el valor de 48 cuotas mensuales si se está financiando una obligación financiera que tiene un valor presente de 60 millones de pesos, si se exige una primera cuota de 400.000 pesos y se cobra una tasa de interés del 3% mensual? Recuerden que para gradientes tenemos 5 variables, de las cuales debo tener conocidas 4. ¿Qué variables tengo ahí identificados? Claramente tengo, ¿cierto?, un valor presente. Me está diciendo que el valor presente es de 60 millones de pesos. Me está diciendo que la tasa de interés de la operación es una tasa efectiva y corresponde al 3% mensual. Me está diciendo que el periodo para el cual se pactó la obligación financiera es de 48 meses y me está diciendo también que el monto del valor de la anualidad o del primer, ojo, no de la anualidad, del primer desembolso o del primer pago es de 400.000 pesos. Pero también me está pidiendo que calcule el monto de el gradiente o de la variación, porque no lo conocemos, ¿verdad? Ya saben, la gráfica, el valor presente, 60 millones, la tasa de interés, el periodo de pago, los 48 pagos, es un egreso, evidentemente, por eso la disponibilidad de la flecha, porque es un egreso, no un ingreso, y el primer desembolso es de 400.000 pesos. Partimos nuevamente de identificar la ecuación que siempre hemos venido trabajando como base, que es la ecuación del valor presente, ¿cierto? Valor presente es igual a la anualidad multiplicada por 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés elevada al periodo de tiempo sobre la tasa de interés más el gradiente sobre la tasa de interés, 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés elevada al periodo de tiempo sobre la tasa de interés menos el periodo de tiempo sobre 1 más la tasa de interés elevado al periodo de tiempo. Es la ecuación base, la ecuación que hemos venido trabajando. Reemplazamos 60 millones es igual a 400.000 pesos, que es el monto de la anualidad. Todo esto sobre 1 más la tasa de interés, que es el 0.3, elevado a la menos 48, que es el periodo de tiempo, sobre la tasa de interés, que es el 3%. Todo esto más el gradiente, no lo conozco, debo despejar la variable, ¿cierto? No la conozco, sobre la tasa de interés, que es el 0.03, multiplicado por 1 más 1 menos, perdón, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado a la menos 48 sobre la tasa de interés 0.3, todo esto menos el periodo de tiempo 48 sobre 1 más la tasa de interés elevado a 48. Listo. Ojo con esta parte, el gradiente, porque debo despejar gradiente, ¿cierto? Debo despejar gradiente para poder realizar la operación y para poder determinar el valor del incremento. Recuerden que despejar significa ubicar o dejar esta letrica sola, ¿no? La debo ubicar y la debo dejar sola. Entonces debo enviar bien sea al otro lado o traer lo que está al otro lado, a este lado del paréntesis, para poder desarrollar la operación de despeje. Bien, entonces 60 millones es igual a 10.106.682. ¿Y de dónde sale este valor? Ustedes ya saben que ese valor sale de operativizar esta parte de la ecuación. Estos 10 millones que están acá son el resultado de poder operativizar esta parte de la operación. Más
¿cierto? El gradiente que no lo conozco, 0.3, y esta primera parte de la operación me da como resultado 25.2667. Recuerden, este 25.2667 pues saldrá de poder operativizar esta parte de la ecuación menos, que es lo que tengo yo acá, ¿verdad? 11.6159, que es el resultado de esta parte de la de esta parte de la operación. Pero deben tener en cuenta algo. Recuerden el concepto de las variables. Cuando yo estoy jugando con el despeje, entonces acá tengo una variable y acá tengo otra variable. Estoy hablando de dos variables, ¿cierto? Ya cada uno de ellos por separado son factores, pero ellas son variables, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas variables tengo? Dos. Voy a sacar a la g o al gradiente de contexto. Entonces, ¿qué hago yo con este valor? Entonces, gradiente lo envío para el otro lado, ¿cierto? Este señor viene acá. Y este señor que estaba acá sumando, porque es igual a 10 millones, es positivo, a pesar de que no esté el signo más, pero entiendo que es positivo, ¿verdad? Ese señor está ahí sumando. Entonces pasa a restar. Entonces estos 60 millones, la parte de la igualdad, a esos 60 millones le voy a restar. Este señor que estaba sumando, lo pasé a restar, que es lo que dice acá. 60 millones menos 10 millones 106 mil 682, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Estos señores que estaban aquí acompañados, todos dentro del paréntesis, ¿cierto? O sea, estos señores que estaban acá, están acá, ¿qué? Multiplicando, ¿verdad? Cuando están dentro del paréntesis significa que están multiplicando. Para efectos del despeje los envío a dividir, los paso con signo contrario a dividir, ¿verdad? Y este señor que era el que estaba aquí acompañando al gradiente, estaba dividiendo, lo pongo a multiplicar. ¿Listo? Y de esta manera pues quedaría la ecuación despejada. Una vez que ya tengo despejada la ecuación, simplemente realizo las operaciones, ¿verdad? Y ya esta primera línea de operación me da como resultado este valor, 1.496.799, que dividido en el resultado de esta operación, 25.2667 menos 11.6159, da como resultado 13,6508, y una vez que tengo los dos resultados los puedo operativizar para que me dé a mí como resultado 109.649,50. Entonces, en ese orden de ideas, para poder resolver el ejercicio, para poder cancelar estos 60 millones de pesos a través de una cuota inicial o un valor, un desembolso inicial de 400.000 pesos, en 48 pagos iguales a una tasa de interés del 3%, yo deberé tener un gradiente, un incremento, una variación de 109.649 pesos entre cada una de las diferentes cuotas. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, es tener el tacto para poder ejecutar el despeje. La magia está acá, ¿cierto? En saber que yo debo despejar esta variable, es lo mismo, es como si yo la hubiera dejado acá quietica, ¿cierto? Y lo que hubiese hecho es mandar todos al otro lado con el signo contrario. Entonces era 60 millones menos 10 millones, estos están acá, evidentemente multiplicando, los paso, los pongo a dividir acá, y este señor que está dividiendo pues lo pongo acá, una vez cerrado el paréntesis lo pongo a multiplicar, que es exactamente lo que hice acá, ¿verdad? Bien, vamos con el siguiente ejercicio, a ver qué me pide el siguiente ejercicio. Dice el siguiente ejercicio: se comprará un apartamento por la suma de 50 millones de pesos con las siguientes condiciones: 60 cuotas que aumentan en 38.000 pesos cada mes, siendo la primera cuota de 650.000, y me está pidiendo que calcule la tasa de interés. Aquí nuevamente, al igual que con el periodo de tiempo, vamos nosotros a jugar con algo que se llama la interpolación lineal. La interpolación lineal. En ese orden de ideas voy a realizar la gráfica para identificar las diferentes variables que tengo en el ejercicio, ¿cierto? Entonces tengo un valor presente de 50 millones de pesos, tengo un valor presente de 50 millones de pesos. Ese valor presente
También lo acompaña un primer desembolso de 650.000 pesos. La tasa de interés es una incógnita, no la conozco, ¿verdad? El tiempo de la operación 60 meses y el gradiente o la variación van a ser 38.000 pesos mensuales, ¿verdad? Porque la tasa de interés es mensual y los desembolsos o los pagos se hacen mensuales. Ya tengo la ecuación, yo creo que ustedes ya tienen memorizada la ecuación, simplemente voy a despejar sobre la ecuación. Entonces 50 millones es igual a la anualidad, que son 650.000, multiplicado por 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, pero ojo acá porque acá no conozco a la tasa de interés, lo que quiere decir, y como ya sé que voy a jugar con la interpolación lineal, entonces simplemente la dejo ahí quietica en el primer despeje elevado a la menos 60 sobre la tasa de interés que no la conozco, más el gradiente que son 38.000 pesos, ¿verdad? Sobre la tasa de interés que no la conozco. Todo eso multiplicado por 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es la incógnita, no la conozco, elevado a la menos 60 sobre la tasa de interés, que no la conozco, todo menos 60, que es el periodo de tiempo, sobre 1 más la tasa de interés, que no la conozco, es una incógnita, sobre 60. Y volvemos a la misma dinámica de la interpolación lineal, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la interpolación lineal lo que busca básicamente es determinar de manera arbitraria, determinar una tasa de interés para la operación. Entonces, recuerden que aquí lo canzoncito está un poquito en lograr determinar esa tasa de interés que esté muy cercana a X o muy cercana a lo que yo denomino el cero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque debo conseguir una tasa de interés positiva y negativa, pero que esté muy cerquita a ese 0 o a esa X. Bien, acá el ejercicio plantea que va a generar primero una tasa del 2% y luego una tasa del 2,4, 2,5, cualquiera de las dos aplica. Si yo reemplazo primero por el 2%, significa que acá, en esta ecuación, simplemente voy a empezar a reemplazar acá, y voy a asignarle a cada una de estas incógnitas, le voy a ir asignando el valor correspondiente a mi primera asignación arbitraria, el 2%. Entonces, una vez que ya le asigné el 2%, una tasa del 2%, reemplazo nuevamente toda la ecuación con esa tasa del 2%, y una vez que realicé toda la operación, cuando digo toda la operación me refiero a esta parte de la operación, una vez que realicé esa parte de la operación, entiendo o encuentro, ¿verdad?, que me da como resultado 53.895.082. Por lo tanto, se establece la diferencia, o sea, 50 millones menos 53.895 me da como resultado un valor negativo de menos 3.895.082. Listo, ya encontré el valor negativo. Ahora voy a buscar el valor positivo de la operación, En ese orden de ideas, voy a asignar una tasa que me permita a mí hallar un valor positivo, ¿cierto? Recuerden que funciona de manera inversamente proporcional. En la medida en que yo voy aumentando el valor de la tasa, el resultado de esta operación va a ser menor. En la medida en que yo voy disminuyendo el resultado de la tasa, el valor de esta operación va a ser mayor. Funcionan inversamente proporcional. Si yo acá coloco 1.5, probablemente esto no sea 53 millones, sino 58 o 60. Y si yo acá coloco 2,6 o 2,7, probablemente esto no sea 47 millones, sino sean 42 o 40 millones, ¿cierto? Funcionan de manera inversamente proporcional. Entonces, como yo ya entendí que con el 2 tengo un valor negativo, entonces vamos para arriba. 2.4 porque necesito que este valor se disminuya. Entonces, en la medida en que esto sube, ¿cierto? Como son inversamente proporcionales, esto va a disminuir. Entonces, con el 2.4, entonces voy a reemplazar acá en cada una de las incógnitas donde está el concepto del interés, voy a proceder a reemplazar con el 2.4 y operativizando la ecuación, tengo yo como resultado 47.735.673. Por lo tanto, voy a lograr establecer una diferencia
en este caso positiva, ¿cierto? Acá se equivocamos. Acá no son 80, son 50. Entonces son 50, ¿no? Entonces se establece una diferencia positiva de 50 millones menos 47 millones, me va a dar como resultado 2.264.000. Bien, ya encontré, ya tengo tanto el valor positivo como el valor negativo, los identifico en mi tabla de identificación de variables. R1, una tasa de interés del 2%, me dio X1, un resultado negativo. R2, una tasa del 2,4%, me dio un X2, que es un valor positivo, ¿cierto? X, ya sabemos que X es igual a 0. En ese orden de ideas, traigo a colación la ecuación. Esta es la ecuación de la operación, ¿cierto? Y una vez dada la ecuación, entonces voy a proceder a reemplazar de manera directa sobre la ecuación. Entonces, R1, ya sabemos que R1, acá usted, mire, lo puede hacer de dos maneras. Lo puede hacer de manera directa, pero la idea es que usted entienda que son tasas de interés, ¿no? Entonces, 0.02, que es la tasa de interés 1, más R2, que es la tasa de interés 2, que es el 2.4%, menos la tasa de interés 1, que es el 2%, ¿cierto? X2, el resultado de la tasa de interés o del valor 2, de haber operativizado la tasa de interés 2, que es un valor positivo, más. Pero ojo, ¿por qué más si acá está negativo? Sencillo, porque X1 es negativo, ¿cierto? Y como X1 es negativo, menos por menos me da más, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me entienden acá? Entonces recuerden, acá la ecuación me dice que debe ser menos X1, pero X1, como se pueden dar cuenta acá, es menos 3 millones. Al ser negativo, menos por menos me da más, inmediatamente eso se convierte en positivo, ¿cierto? Menos 3.895.000, todo esto multiplicado por 0, pero acá dice, hey, profe, pero acá dice menos, ¿qué pasó ahí? Sencillo, y es que acá este resultado, este X1, esos menos 3.895.000 se deben, pues menos por menos, al hacer la operación entre signos queda positivo, entonces queda sumando, y una vez que yo ya logro operativizar toda la ecuación, toda esta parte, ¿cierto? Cuando ya logro realizar las operaciones, consigo como resultado esta tasa de interés, ¿cierto? El resultado es 0.02245, que al multiplicarlo por 100, pues me da como resultado el 2.2453 o el 2.24% mensual. Y ya estamos hablando del valor futuro de un gradiente lineal creciente. Entonces, ojo, porque hasta aquí, con una única ecuación, con la ecuación del valor presente y jugando con los despejes, usted básicamente logró trabajar el valor presente del gradiente, ¿cierto? Logró trabajar el cálculo de la anualidad para un gradiente lineal creciente o un gradiente aritmético creciente. También logró trabajar el cálculo de el periodo de tiempo, también logró trabajar el cálculo de la tasa de interés y también logró trabajar el cálculo del valor del gradiente, y todo única y exclusivamente con una única ecuación, simplemente entendiendo que en algunos casos deberé jugar con la interpolación, ¿verdad? Y que en otros casos deberé jugar con el concepto de despeje. Ahora vamos a hablar de valor futuro de un gradiente lineal creciente. ¿Qué es lo que busca el valor futuro? El valor futuro busca determinar ese valor futuro de una serie de flujo de caja que son periódicos, que aumentan en un valor constante cada periodo, ¿cierto? Ese valor futuro estará ubicado en el periodo de tiempo donde se encuentre el último flujo de caja de la serie de gradientes, ¿cierto? Y se calcula a través de la siguiente ecuación. Bueno, valor futuro del gradiente es igual al futuro de las anualidades más el futuro de los diferentes gradientes. La ecuación y la gráfica, evidentemente esta será la gráfica. ¿Dónde voy a ubicar el valor futuro? Acá
quiero determinar qué es lo que pasa allá en el futuro, ¿verdad? Acá pues tendré los diferentes desembolsos, desembolso 1, desembolso 2, desembolso 3, desembolso 4, y acá pues tendré evidentemente el desembolso 1 más el gradiente 1 más el gradiente 2 más n cantidad de gradientes y así sucesivamente el periodo de tiempo, y evidentemente acá deberá ir la tasa de interés que va a mediar la operación. La ecuación, esta es la ecuación que me va a permitir a mí trabajar o calcular con gradientes para valor futuro, ¿cierto? Entonces valor futuro de un gradiente es igual a la anualidad 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1 sobre la tasa de interés, todo esto más, recuerden entonces acá para efectos de despeje tengo dos variables, ¿cierto? Porque están divididas o separadas por el signo más el gradiente o la variación sobre la tasa de interés, todo esto multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1 sobre la tasa de interés, todo esto menos n, ¿cierto? Menos n. ¿Qué tengo yo? FTG, valor futuro de la serie gradiente, a valor de la anualidad o el desembolso o valor base, y la tasa de interés periódica vencida de la operación, n el número de periodos o el número de flujo de efectivo de caja, y g la variación constante o el gradiente. De la misma manera, pues yo voy a poder calcular el valor futuro, ¿cierto? A través de la aplicación de diferentes ejercicios. Vamos a mirar un primer ejercicio para poder calcular este valor futuro, ¿cierto? Y dice, bueno, una institución financiera reconoce una tasa de interés del 15% semestral. Se hacen depósitos semestrales que aumentan cada semestre en 20.000 pesos durante 12 años. Si el valor del primer depósito es de 300.000 pesos, calcular el valor acumulado al final del año 12, ¿verdad? ¿Qué tengo dentro de la ecuación? Bien, entonces tengo que reconocer, aquí hay una tasa de interés del 15% semestral, eso es una tasa de interés efectiva, ya saben ustedes, porque no dice que se capitalice de una manera diferente al semestre. También sabemos que se hacen depósitos semestrales, ¿verdad? Entonces no hay una anualidad general, no se consolida porque el pago es igual a la tasa de interés. También dice que el gradiente tiene un aumento de 20.000 pesos cada semestre, ¿cierto? Y que el tiempo de la operación dura aproximadamente 12 años. ¿Qué me está pidiendo? El valor futuro de la operación, ¿cierto? Me está pidiendo que calcule ese valor futuro. En ese orden de ideas, la gráfica quedaría de esta manera. El valor futuro sería la incógnita. No conozco ese valor futuro, no sé cuál es ese futuro. El periodo de tiempo es N24, son los semestres. La tasa de interés evidentemente es semestral, ¿cierto? Y el valor del primer desembolso fue de 300.000 y el gradiente o el aumento periódico es de 20.000 pesos cada semestre. Aplicamos la ecuación, ¿cierto? Del valor futuro. Reemplazamos, esta es la ecuación del valor futuro, ya vamos a reemplazar directamente sobre la ecuación. Valor futuro del gradiente es igual a la anualidad 300.000 pesos multiplicado por 1 más la tasa de interés 0.15 elevado a la 24, porque debo preguntarme cuántos semestres existen en 12 años, ¿verdad? ¿Cuántos M's existen en N? En ese orden de ideas entendí que existen 24 semestres, todo sobre, bueno, menos 1, todo sobre la tasa de interés de la operación, que es del 0.15, más el valor del gradiente, que son los 20.000, sobre la tasa de interés 0.15, todo esto multiplicado por 1 más la tasa de interés de la operación 0.15 elevado a la 24, que es el periodo de tiempo, menos 1, esto todo sobre 0.15 tasa de interés de la operación, y al final restado sobre el periodo de tiempo, menos 24, ¿cierto? Si yo operativizo esta ecuación, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener el resultado de la operación. Tengo esta primera parte que corresponde a esta primera parte, ¿cierto? Y tengo esta segunda parte que corresponde a esta segunda parte. Evidentemente el valor de la operación o el valor futuro va a ser 76.606.064.
¿verdad? Y este va a ser el valor futuro de la operación, ¿cierto? Recuerden, es operativizar esta primera parte y operativizar esta segunda parte. Al sumar las dos partes o al operativizar la ecuación, voy a tener como resultado 76.606.064. Bien, vamos a dejar en este ejercicio, vamos a dejar hasta acá.